Aquí tenemos una serie de materiales con los cuales vamos a trabajar este bocachi. Como les mencioné, tenemos los microorganismos de montaña en su forma líquida, también un poco en su forma sólida. Tenemos los fosfitos, los afrechos, tenemos las diferentes mierdolinas que utilizamos para hacer el bocachi, tanto la gallinaza como la ovejaza y la tierra de corral. Tenemos el afrecho que se usa para cultivar hongos comestibles, la granza de arroz, el carbón, y lo que falta es manos a la obra. Así que vamos a ir incorporando cada uno de los materiales. Primero vamos a hacer un solo montículo, vamos a ir mezclando poco a poco y al final terminamos de revolver todo y tiene que quedar con una humedad cercana al 30%. Esa humedad la vamos a medir con la prueba del puño, que al final vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos. Aquí estamos poniendo la gallinaza. Vamos a ponerle el afrecho. Este es afrecho de arroz, el que está poniendo el ingeniero Robert Ulate. Vamos a hacer una aplicación de M&M líquidos en este momento también para evitar un poco que se levante más el polvo. Vamos a ir apilando los diferentes tipos de materiales y después los vamos a revolver. Si tuviéramos una cantidad muy grande de materiales, sería importante ir haciéndolo en capas, ¿verdad? Ahorita vamos a hacerlo más demostrativo, pero cuando son cantidades muy grandes es bueno aplicarlo en diferentes capas, más si lo vamos a hacer con pala, porque de esta manera facilitamos la mezcla de los diferentes ingredientes. Este es un material a base de tierra de corral, tiene mucha boñiga. Para que vayan Lo que está poniendo don Robert es el M&M sólido. Este M&M sólido es riquísimo, tiene un olor muy especial a fermento. Robert, por favor. Ese que va a poner Luis Fernando es el compost de oveja. Pero también nos facilita un poquito para mejorar este bocachi nuestro. ¿Sí? Guillermo va a poner entonces otro saquito que teníamos de gallinaza. Es muy importante, el nitrógeno es muy importante en el bocachi, ¿verdad? Porque es una fuente muy buena y pues tenemos que tener fuentes buenas de eso. Entonces pongámosle el carbón. Y este compost, ese compost es de la finca, es un poco de todos los residuos que sacamos de cuando cosechamos, ¿verdad? Más la tierra que se va acumulando o que sale con las raíces de cuando hacemos la cosecha, ¿verdad? Cada vez que se saca una planta, pues eso no se desperdicia, se monta en una pila que vamos haciendo cada vez más alta y a la cual le aplicamos también microorganismos líquidos y este es el resultado. Este compost que Mauricio está ahorita poniendo parece tierra, pero es una mezcla perfecta de un montón de materiales que nos ayudan también y nos mejoran la calidad del producto. Entonces tiene una carga microbiológica también importante este compost. Ahora vamos a poner lo que denominamos el afrecho, con que se siembran los hongos comestibles. Esto es como una turba, es bastante poroso también y nos va a ayudar mucho en esa parte microbiológica para que se desarrollen hongos antagónicos y hongos que son benéficos en la agricultura orgánica. Muy bien. Se veía poquito en los sacos, pero es bastante
¿Tamaño puño? Por lo regular aquí en la finca hacemos 1 tonelada cada 15 días. Y pues de ahí es parte de nuestra labor. Aquí también usamos un poco la tecnología y estamos usando un rotador para hacer esas cantidades. Esto que está aplicando Robert se llama Fofitos. Es una fuente muy buena en fósforo, como les comentaba. Es importante también la fuente de fósforo para esas etapas iniciales en el cultivo, ¿verdad? Entonces la adición del fósforo es fundamental para cumplir con ese objetivo. Vamos a mejorar un poco también la textura del bocachi poniéndole un poquito de granza. Como ya la gallinaza trae granza, entonces no hay que usar mucha. Sí le vamos a poner un saco más porque tiene cantidad de compost con tierras y entonces hay que mezclar un poquito de ese material para mejorarlo. Vamos a usar este afrecho, es de maní. Afrecho de maní, ahí podemos ver cómo están el crecimiento de algunos hongos ya de forma natural en el saco. Eso es una fuente buenísima. Entre más diferentes tipos de afrecho usemos, es mejor el bocachi porque los microorganismos van a tener diferentes sustratos para poder crecer. Y por último, siempre, excepto la primera vez que hacemos bocachi, siempre hay que poner un saco de bocachi de la vez anterior, de la última cosecha. Entonces aquí este es el resultado final que vamos a tener. Ahora, algo muy importante es que nosotros ya no hacemos el bocachi en montículo, sino que lo hacemos en saco. Entonces, hoy mismo va a quedar en el saco y se va a hacer el proceso en el saco. El proceso de fermentación se va a dar completamente en el saco y dependiendo de la región donde estemos, así va a variar el tiempo en que esté listo el bocachi. Aquí estamos en el bosque nuboso premontano a 1700 metros de altura y más o menos anda entre 12 y 14 días para que el bocachi esté listo. Cuando el bocachi está listo, lo que hacemos es que lo pasamos por una picadora para afinarlo. Como lo que aquí sembramos en su mayoría es hortaliza, pues eso también nos facilita mucho la aplicación en campo. Bueno, como pueden ver es una sustancia que lleva bastantes ingredientes. Aquí le vamos a poner un poquito de tierra diatomea también. Vamos a aplicar tierra diatomea. Vamos a aplicar harina de hueso. Esta harina de hueso también ahorita la vamos a usar para hacer los fofitos, pero también aquí le aplicamos un poquito como fuente de fósforo de esta harina de hueso. Y por último le vamos a poner un poquito de azufre también. Entonces todo eso garantiza que sea un bocachi mineralizado, que esté mineralizado. Ahora sí, manos a la obra, hay que voltear eso unas 3-4 veces y después lo volvemos a meter en los sacos. Sí, falta también ponerle un poquito más de melaza para acelerar el proceso. La melaza es la energía con la que los microorganismos van a terminar de hacer su trabajo. Si quieres echarle más líquido. Bueno, aquí está el azufre. Vamos a ir poniendo un poquito de azufre. Ahí hay más líquidos. Vean qué interesante cómo podemos ir viendo las diferentes capas de todos los materiales que se pusieron ahí. Al final eso se va a transformar y va a quedar en una materia totalmente homogénea, ¿verdad? Por lo menos a la vista. Definitivamente a nivel químico y microbiológico es muy heterogénea, pero a la vista va a quedar como un material muy homogéneo. Bueno, a pequeña escala y para, digamos, una finca que tenga una explotación pequeña, podemos hacer este proceso con pala, ¿verdad? Porque el trabajo es bastante riguroso y cansado, pero si ya vamos a hacer cantidades un poquito más grandes, para fincas más grandes, se puede usar maquinaria, ¿verdad? Entonces, hay aboneras que utilizan, como en nuestro caso, nosotros utilizamos un rotador para mezclar los materiales, para afinar los materiales y para hacerlo más rápido, ¿verdad? Que también el trabajo en una finca es muy extenuante
y pues de ahí ya rebajarle un poquito de trabajo a los colaboradores con maquinaria es fundamental. El bocachi y la calidad del bocachi depende también no solo de la cantidad, sino de la calidad de los materiales que utilicemos. Entonces es muy importante, hay bocachis mucho más simples, mucho más sencillos, que ocupan menos materiales. En este caso nosotros nos hemos especializado en este tipo de bocachi para garantizar pues el buen desarrollo de las plantas, y este es casi que de uso general en cualquier etapa fenológica del cultivo, por ser mineralizado y tener esta cantidad de materiales que usamos. Okay. Es muy importante también la humedad, ¿verdad? Vemos aquí a Manuel que está aplicando el M&M líquido, ¿verdad? También hay que ponerle melaza. La melaza es fundamental para que los microorganismos puedan trabajar, es la fuente energética. Y este M&M líquido pues tiene una cantidad importante de melaza, sin embargo siempre es bueno poner un poquito más de melaza. Entonces la humedad nos la va a garantizar el uso de estos materiales y debe estar cercana al 30%. Ahora, no tenemos instrumentos en las fincas para medir ese porcentaje de humedad, pero lo que vamos a hacer es la prueba del puño, ¿verdad? Manuel ahí lo está ejemplificando muy bien. Podemos ver lo que está haciendo Manuel, esa es la prueba del puño, y lo que hacemos es estripar de manera contundente, bien fuerte el material, y fijarnos que no salga líquido por ninguno de los dedos, y que quede el material en la mano, en forma como de un muñequito se hace, ¿verdad? Entonces, si llega a ese punto, ya está listo el material para ser ensacado. Yo recomiendo siempre que es mejor que quede un poquito seco a que se pase de humedad. Cuando tenemos mucha humedad nos puede generar procesos de putrefacción que no deseamos en ningún material que utilicemos en agricultura orgánica. Entonces, es preferible que quede un poco seco a que se nos pase de humedad. Entonces, con la prueba del puño es muy sencillo, pues, darnos cuenta si está quedando bien o nos estamos pasando de humedad. Bueno, aquí vamos a mezclar un poco del M&M con un poco más de melaza para darle un poquito de una fuente energética mayor a los microorganismos. En el proceso del bocachi va a haber calentamiento, y esto es algo muy importante, la temperatura que debe tener el bocachi. Nosotros lo que hacemos es que utilizamos termómetros de cocina. Como lo hacemos en saco, el termómetro de cocina es como un punzón, ¿verdad? Con el reloj encima, y entonces metemos el termómetro, y la temperatura no debe sobrepasar los 60-65 grados. Esa es la temperatura óptima para que el bocachi pueda elaborarse de mejor manera. Entonces vamos siempre a tener cuidado con la temperatura. Por lo general no se excede esa temperatura, y es en la temperatura también en donde conservamos más la microbiología, que es una parte fundamental para el bocachi, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar el tema de la temperatura, es esencial, y esa temperatura también se alcanza porque si no ponemos la fuente energética, los microorganismos no trabajan y no se alcanza esa temperatura. En lugares más frescos como en el que estamos, pues eso es fundamental para que los microorganismos tengan con qué trabajar. Entonces, el tema de la temperatura es fundamental y va muy de la mano con las fuentes energéticas y la cantidad de humedad que tenga el material. Más o menos para una tanda pequeña de bocachi, como en este caso, que vamos a hacer alrededor de unos 300 kilos, con un galón de melaza es suficiente, y M&M líquido en lugar de agua, para suplir esa necesidad microbiológica que tiene el material para poder ser transformado. Esto en realidad al final, quien hace el trabajo por nosotros, aunque aquí vemos a los compañeros revolviéndolo, al final y quien hace el trabajo por nosotros es la parte microbiológica, son los microorganismos pues que generan ese calor, y con ese calor pues se va transformando también el material que estamos mezclando. El otro día también me preguntaban si es necesario hacer esto en un piso de cemento, y realmente no, ¿verdad? Porque este material pues de ahí también lleva compost, que desde cierto punto de vista es un tipo de tierra. Entonces, si se hace en piso de tierra y se raspa un poquito la tierra, pues eso no es ningún problema, ¿verdad? Porque es otro material que se le estamos incorporando también al bocachi. Así que no es tan importante hacerlo en un lugar que tenga piso de cemento o con cobertura, ¿verdad?
en cualquier tipo de ranchito que tengamos en la finca, lo podemos hacer. Algo muy importante que no hay que olvidar también es que este material no se puede mojar. Una vez que está terminado, tiene que quedar bajo techo y protegido del sol también. Entonces, eso es algo fundamental porque necesitamos tener un espacio o fabricar un espacio un poco rústico, puede ser, ¿verdad? Hasta con plástico, que nos garantice que no se nos moje el material. Entonces, eso es un tema fundamental también en la elaboración del bocachi. En la forma tradicional de hacer el bocachi, así como está quedando ahorita, ¿verdad? Que es un montículo, se debe dejar así a máximo 1 metro de altura. Se deja fermentar por lo menos 2 días. En lugares muy fríos como aquí, incluso hay que cobijar el bocachi, literalmente. Entonces podemos ponerle un plástico, una lona, unos sacos para que el material genere temperatura. Una vez que genera temperatura hay que estarlo volteando de forma diaria por lo menos durante 15 días. Y eso nos garantiza que ese calentamiento llegue a todas las partes del material, ese volteo. Aquí en particular nosotros vamos a dejarlo en saco. Entonces llegó el momento en que tenemos que depositar el material en sacos para dejar que el proceso se lleve a cabo. Es importante que el saco no se debe llenar hasta arriba, ¿verdad? Debe quedar más o menos a un 70-75% de su capacidad para que pueda él respirar. También el material de que está hecho el saco es importante. No podemos meter este bocachi en sacos impermeables. Tiene que ser sacos que permitan que haya respiración, que haya que el material pueda irse enfriando poco a poco, ¿verdad? Que esa liberación de calor se dé de forma paulatina. Por lo general se utilizan sacos de concentrado. Los concentrados vienen en sacos que son más porosos y que permiten esa respiración. Entonces, esta es una parte fundamental. También no debemos apilar más de 2 filas de sacos para permitir esa aireación, ¿verdad? Entonces, si vamos a trabajar con cantidades importantes de bocachi, ya entonces debemos apilar máximo 2 por fila y teniendo el cuidado de colocar unas tarimas abajo que nos garantice esa aireación también en la primera fila. Luego de esas 2 filas podemos volver a poner otras tarimas y poner otras 2 filas más. Pero en un espacio muy pequeño se pueden acumular grandes cantidades de bocachi de esta manera también. Algo muy importante es el amarrado del saco. No se debe llevar hasta abajo, precisamente porque hay que dejarlo respirar. Y un ingrediente que se puede adicionar también en el bocachi y que es gratis, de hecho, lo único es que hay que ir por él, es la harina de rocas, ¿verdad? Las harinas de rocas también se han convertido en un elemento fundamental en la agricultura orgánica y en la agricultura regenerativa, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de los suelos se regeneran también en su parte mineral por todo lo que se hace con los suelos, ¿verdad? Los suelos son donde crecen las plantas y el suelo está continuamente siendo saqueado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, por todo el alimento que necesitan las plantas. Y entonces es fundamental remineralizar los suelos para que de esa manera la actividad se vuelva sostenible en el tiempo. Entonces, es una buena manera también de remineralizar, aprovechar la aplicación de harina de rocas cuando hacemos bocachi. Un tema fundamental es el tema de los costos y más en momentos de crisis, ¿verdad? En este momento los fertilizantes nitrogenados están carísimos y en proporción al costo del bocachi anda alrededor de entre un 15 y un 20%. Un saco digamos un quintal de fertilizante nitrogenado versus un quintal de bocachi. Entonces es bastante más cómodo pues también fabricar bocachi y al mismo tiempo estamos generando desarrollo en nuestras comunidades porque podemos dar trabajo a las personas que nos pueden colaborar en la elaboración de este insumo. Entonces siempre es más barato, pero en este momento histórico también es mucho más barato. Muy importante es saber en qué podemos utilizar el bocachi. Pues como es un mejorador de suelo, básicamente se puede usar en cualquier cultivo.
es un mejorador de suelo de amplio espectro, ¿verdad? Que funciona en cualquier tipo de ambiente, en cualquier tipo de cultivo, con los climas que sea, pero sí hay que mantener lo importante de los materiales, ¿verdad? De la cercanía que podamos tener los materiales para poder fabricarlo y de esa manera no encarecer el costo de la elaboración del bocache.